sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti. Hey amigos, somos Montesanto y este 16 de mayo estaremos en Ciudad Juárez, en la Plaza de la Mexicanidad. Así es, será un tiempo glorioso de adoración en la presencia de Dios que tú no te puedes perder. Es el tiempo ideal para que podamos derramar el perfume de adoración, así que no te quedes fuera. Invita a toda tu familia, a tus amigos, a la gente de tu iglesia que sea parte de este maravilloso evento. Así es, para más información ve a montesantoweb.com. Te esperamos, no te lo pierdas. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? Ajá. ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Líneas con la servidora Pameluna. Un poco tarde, pero sin sueño. No se crea. Más bien el tráfico, ¿verdad? De aquí en nuestra ciudad, que hoy hizo de las suyas. Y bueno, yo estoy bien agradecida con Dios por estar un jueves más aquí con ustedes. Si van llegando aquí a Facebook o donde quiera que sea que nos vean, pues compartan, porque yo sé que el día de hoy Dios tiene algo especial, porque cuando Dios transforma una vida, cuando Dios transforma un corazón, sé que ese testimonio es para bendecir a alguien más. Y pues bueno, ¿verdad? Al mal tiempo darle prisa, y el día de hoy está con nosotros un joven que pues bueno, le voy a dar el lugar para que se presente y ya iniciamos. Hola, hola, bendiciones, amén, y saludos a todos los que nos están ahí sintonizando la red de 95.1. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí, amén. Es cierto, como decía Pamela, de que hubo un poquito ahí el tráfico, pero gloria a Dios, aquí estamos, amén, tardes pero sin sueños. Y pues mi nombre es Josué García, soy pastor de la iglesia Voz que clama en el desierto, allá en Urbilla Bonita, calle Pegasi 1773, amén. Es una casa para todos, bendiciones. Así es, pues bueno, ¿cuántos años tienes? Híjole. Empezamos recio. No, pues tengo 22 apenas cumplidos, gracias a Dios. No, hombre, pues eres un joven chiquito todavía. Pero bueno, vamos a iniciar, y yo pues siempre inicio por el inicio de nuestras vidas, que es cuando fuimos niños. Quiero que me cuentes cómo fue tu niñez. Wow, pues es algo tremendo, ¿verdad? Pero algo muy bien, porque dice su palabra, amén, que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia, amén. Y pues yo desde chiquito fui crecido en el evangelio, pero siempre he dicho algo, que no es lo mismo que uno creció en el evangelio a cuando creció uno en el evangelio, amén. Entonces yo desde chiquito recuerdo que pues iba a la iglesia con mis papás, con mis tías, con mi abuelita, pero a la edad de los 15 años recuerdo que mi padre falleció y me alejé de Dios, pues todo se vino para abajo y así, pero en sí a los 17 años fue cuando tuve verdaderamente un encuentro con Dios, amén, porque yo siempre he dicho que a veces uno va a la iglesia, pero no es lo mismo ir con un corazón dispuesto a ir como rutina, ¿no? A ir porque, me llevan mis papás, me llevan mis tíos. Entonces Dios siempre, algo que me encanta de Dios es que dice su palabra, amén, que Él viene y toca la puerta de nuestro corazón, amén. Y si nosotros se la abrimos, Él va a entrar en nuestro corazón. Pero si tú nunca se lo abres, Él nunca va a poder entrar. Y así pasó conmigo. Quizás yo desde chiquito, pero como que jugaba al cristiano, como que me gusta el mundo, pero también me gustaba la iglesia, o iba porque me llevaban a la fuerza y así. Pero desde que realmente entendí que sin Jesús, nada, mi vida era
pues sí, ¿verdad? Con Jesús lo tenía, pues lo tengo todo, gracias a Dios, pero sin Jesús nada podía hacer, amén. El único vacío que llena los corazones es Jesús. Sabes de que veíamos, ¿verdad? Amanecimos con una triste noticia aquí en nuestra ciudad. A mí por eso me gusta invitar a chavos así como tú, chiquillos, ¿verdad? Pero más chiquillos todavía. ¿Por qué? Porque quiero que nos demos cuenta, iglesia, que nuestros jóvenes, no solamente en nuestra ciudad, sino yo creo que en el mundo entero, están pasando por situaciones muy difíciles. A lo que voy es que, pues yo creo que tú y muchos nos dimos cuenta que 5 jóvenes perdieron la vida, ¿verdad? Porque anoche, según se juntaron a jugar y nada, que se juntaron a experimentar con drogas, ¿verdad? No sé qué tipo de drogas para que los haya matado, pero qué fuerte. Y de verdad que es un llamado a nosotros y a ustedes los jóvenes que están apasionados por Dios para poder alcanzar a esos jóvenes en la calle que están pasando por esa situación tan terrible, ¿verdad? Y a nosotros como padres de estar pendientes de nuestros hijos, de que, a ver, estás jugando, saber que realmente esté jugando algo, porque pues lamentablemente se perdieron más de 5 vidas. Y es muy, muy feo porque pues ¿dónde está su alma? Sí, y sabes algo, Pame, es triste porque yo siempre he dicho algo, le digo a la iglesia, si con Jesús una vida difícil, ¿cómo sería sin Jesús una vida? Amén. El enemigo es bien astuto, dice la palabra que el diablo ha venido a matar, hurtar y a destruir, y más a la juventud. El enemigo nunca te va a atacar, si tu familia está en Cristo, el diablo va a querer atacar, pero no te va a poder atacar como verdaderamente. Al contrario, a los del mundo son los que va a querer más que nada. ¿Por qué? Porque el diablo no se queda contento, el diablo quiere arrasar con todo y más, porque sabe que el poder ya. O sea, el diablo no tiene poder en sí, pero sabe que ya se le va a acabar su turno. Pues sí tiene, pero es un poder malvado, es un poder que destruye, como lo comentas, que mata, que te pierde, que te hace vivir esos excesos, ¿verdad? Porque muchos dicen, que la iglesia, que aburridos. Claro que no es aburrido. No, sí, o sea, es una verdadera fiesta, ¿verdad? Y pues qué bendición que haya jóvenes así como tú, pero yo sé que tienes un testimonio que contar, yo sé que no fue tampoco fácil ese tiempo que estuviste sin Dios. No, cuando mi papá falleció, recuerdo que me fui fuera de la ciudad con mis tíos y allá fue donde me descontrolé todo, para mi vergüenza mía, ¿verdad? Pero hice la palabra que tengo que contar, las maravillas de donde Dios nos sacó. Y sabes algo, Pame, yo pertenecía a un grupo de los chambelanes llamados los arlequines, y pues me gustaba mucho bailar y todo, pues en sí todo. Y me gustaba también pues tomar, yo creo que típico de todo, ¿no? Típico de todo joven, bailar, tomar y todo. Pero ¿sabes algo? Siempre que recuerdo esto muy claro y lo tengo mucho en mi mente, que siempre que salía del antro, o siempre que salía así de tomar, así, de los salones, recuerdo que llegaba a mi casa y llegaba llorando, y yo no sabía qué me pasaba. Es que yo digo, si ni el alcohol me puede hacer, entonces, ¿qué pasa? Pero recuerdo años antes donde mis tías me decían que pues que Dios tiene algo grande para mí, que yo era el único que va a tener ministerio. No, tú vas a ser un pastor, o tú vas a ser un evangelista. Y yo decía, no, pues claro que no. Y sabes que se cumple la palabra, porque a los 15 años me digo que me alejé de Dios, porque empecé bien, iba bien, pero la realidad es que es como todo joven, ¿no? A veces uno se desanima y así, pero yo siempre he dicho algo, lo que te va a mantener firme no es la alabanza, no es la adoración, sino es la palabra de Dios. Y en ese momento no leía ni bien ni la Biblia, ¿verdad? Porque apenas leía poquito y me daba sueño y ya me quería dormir, ¿me explico? O me ardían los ojos. Pero cuando me metía más a fondo, quién era Dios y cómo es Dios, el amor de Dios, porque a veces como jóvenes decimos, no, es que para qué vamos a la iglesia, miramos a un Dios como que de miedo, como de terror, como que, es que si lo hago, Dios me va a castigar. No es cierto, al contrario. A veces el Señor nunca te va a preguntar cuándo fue que caíste, al contrario, Él te va a preguntar cuándo te vas a levantar. Y así pasó conmigo. Recuerdo que me levanté y empecé a buscar más de Dios, y cuando me fui a Torreón, pues me descontrolé y ya no quería nada con el Señor. Ya no quería nada con él, y mi tía me decía, no, mijo, tú vas a ser un pastor, Dios te va a bendecir grandemente, tú vas a ser un evangelista, tú vas a predicar y no te acordar. Y yo le decía, usted tía está bien loca,
es en serio, yo le decía a mi tía, y siendo honesto, se lo rayaba, ¿me explico? O sea, le decía cosas que no, o sea, qué fuerte. no, o sea, sí, que hacía tantas cosas, Sí. y mi tía, dije, entonces usted está loca, tía, usted, ¿cómo me puede decir eso a mí? Si no, y luego yo, y todos se ríen de mí, porque decían, no, y luego que le encanta tomar, ¿a poco sí, muy acá? Y en eso, algo se quedó en mi corazón, yo creo que yo siempre he dicho algo, dice la palabra de Dios, que la boca tiene poder, tanto para vida, tanto para muerte. Entonces, algo que me impacta es que mi tía, sin querer, ya estaba profetizando. Ella, mejor yo no sabía, pero ella sabía el propósito de Dios, ¿me explico? Y así empezó todo, pero recuerdo que decidí a apartarme ya del pecado y buscar a Jesús bien. Y parecía del rey, porque antes se podría decir que tenía muchos amigos, fama y todo, pero parece la pura realidad, porque cuando me alejé de eso, ya antes yo iba hasta los salones, ahora ellos iban por mí, aquí estamos afuera de tu casa, vamos a tomar, y parecía la pura verdad, porque dice que ya no quiero nada, ya voy a la iglesia y así, y se ríen de mí, y en eso el Señor empezó a quitar esas amistades, y ya fue cuando ya me empecé más a meter así a Cristo, ¿no? Y a la iglesia y buscar más de Dios. Y ahí ya nadie me hablaba, todos se alejaban de mí. E incluso hubieron muchas personas que me juzgaban. Y nada, pero recuerda que es que la iglesia no te cae a ti. Y yo decía, ¿pero por qué? No, es que tú eres de los que te gusta tomar, te gusta bailar, te gusta... Sí, digo, pero ya no, hay algo que ya no me deja por dentro. Y si lo hacía con temor, ¿me explico? Porque estaba el temor de Dios ahí. Eso es lo que pasa cuando creces en el evangelio. Aunque te puedas ir al pecado, aunque te puedas revolcar, la gracia de Dios y la misericordia de Dios siempre va a estar ahí, y haciéndote saber y sentir que no estás haciendo lo correcto, hasta que puedas entrar y encontrar e irte a los brazos de papá, que es Cristo Jesús. Pues sí, todos tenemos un propósito, y el amor de Dios y la gracia te va a perseguir. Cierto. Y te va a alcanzar, y va a llegar un momento donde va a tocar esa puerta y va a decir ya. A mí me encanta decir que Dios tiene límites para todo, tiene límites para nuestras pruebas, tiene límites para el mar, para el cielo, para la lluvia, porque si no, pues nos pasaba lo que a Noé, ¿no? Entonces, también tiene límites para los jóvenes. Siento que es a veces como un padre amoroso que, pues, no pediste permiso, te saliste, pero él sabe que vas a regresar. Sí. Él sabe que su hijo se fue sin permiso, quizás como antes, ¿verdad? Aquellos tiempos cuando yo era chava, pues nos escapábamos por las ventanas, ¿verdad? O por un lugar en donde no nos descubrieran. Así yo lo puedo ver espiritualmente, ¿verdad? Que a veces sientes que te sales, que hay santos padres y te sales por una ventana. Sí, es cierto. Pero él sabe que vas a volver porque es tu casa. Y sobre todo el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Amén. Y sabes, algo que me impacta es que recuerdo que hubo una noche en que ya no podía más. Y es que yo siento que uno se cansa de vivir la vida que uno llevaba. Bueno, yo me cansé tan joven, y sabes, el enemigo quiso destruir mi familia, mis padres, mis hermanos, porque en mi casa abundaba mucho lo que era los golpes. Mi madre fue muy maltratada, muy golpeada por mi padre, la engañaba y todo, y uno miraba eso, ¿me explico? Entonces uno decía, entonces, ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Dónde está Dios? ¿Me explico? Y recuerdo que alguien me decía, no, José, es que no, mejor, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, están más peor ustedes y así. Y una noche sí dije, sí, cierto, ¿para qué voy? Y recuerdo que me fui de mi casa, me fui con mis tíos y así, y empecé a llevar la vida que uno lleva, ¿no? Entonces, recuerdo una noche que, en una ocasión, ya no quería estar en esa tierra, ¿no? Ya me quería quitar la vida, y estuve a punto de quitarme la vida, pero me impacta algo porque la gracia de Dios, dice su palabra, que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Recuerdo que estaba en el baño de mi cuarto y estaba ahí una Biblia, y de hecho siempre en mi casa tenemos una Biblia ahí en el cuarto, y recuerdo que estaba en el baño y yo decía, porque el diablo me hacía saber, ya no, nadie te quiere, Josué, mira a tus padres, o sea, mira a tu familia, mira a tus hermanos, miran, todos se ponen en contra tuya, tu papá dejó a tu mamá, tanta cosa, ¿no? Y yo decía, pues ya no aguanto, y recuerdo que
que estaba a punto, sino que en eso, no sé, algo en mí que no me dejaba. Yo sí quería, pero no me dejaba. Y recuerdo que estaba la Biblia, volteé ahí y el Señor y estaba exactamente, me encanta mucho el libro de Josué. Josué, me llamo Josué, pero me encanta Josué 1:5 porque dice la palabra que nadie te podrá hacer enfrente en todos los días de tu vida. Dice la palabra que como estuve con Moisés, estaré contigo. Y me encanta porque yo era un joven, un niño que quizás mis padres no iban a la iglesia, porque yo iba con mis tíos. Quizás ellos iban, pero de repente, en sí no sé cuándo se consideraban cristianos que digamos, ¿no? Yo crecí en el evangelio por mis tías, por mi familia, ¿verdad? Pero en sí, de que mis padres tuvieran un encuentro con Dios, pues en sí todavía no, ¿verdad? Nomás iban así, a escuchar y así. Y recuerdo que yo trataba de hacer diferente. Yo siempre, desde chiquito, estaba en mí la palabra. Pero es como todo, ¿no? Todos queremos experimentar supuestamente, pero yo siento que de experimentar no nos conviene porque a veces yo a veces me pongo a pensar y digo, gente, si yo hubiera experimentado aún más, no estaría aquí realmente, estaría ya bajo tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, según hay cristianos que quieren experimentarlo y van y experimentan y lamentablemente terminan en la muerte. Entonces, yo siempre he dicho algo, la gracia y la misericordia de Dios, siempre decías tú, te perseguirá, y es cierto. Tú no vas a ir a la gracia, no, la gracia te va a perseguir a ti. Y me encanta porque yo estaba y leía ese texto y me ponía a analizar y a pensar cuando dice que nadie te va a poder hacer enfrente. Va a haber obstáculos, ¿no? Y donde el enemigo se va a querer meter en tu vida, en tu familia. Pero cuando tú entiendes quién eres tú y quién te creó, tú vas a tener identidad y sabes quién eres. Y yo recuerdo que dije, yo acepté a Jesús en mi corazón, realmente. Y desde ahí todo cambió porque yo le dije al Señor, si tú eres el Dios que me predican, si tú eres el Dios que habla a mi familia, que habla a mis tías, ¿por qué no haces un cambio en mi vida? Y recuerdo que al día siguiente, yo antes era muy grosero, me gustaban mucho las groserías y todo. Y recuerdo que ya no decía, y alguien me decía, José, como que hablas ya, pero ya no se extienden las groserías. Y recuerdo que, pues en mi casa nunca fui grosero, en mi casa sí era afuera, pero en mi casa siempre respeté. Sí. Siempre respeté, la verdad. Pero afuera sí, ya ve que a veces, como no queriendo, dice la palabra de Dios que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, sí, ¿no? Sí. Y aunque uno diga que no, que por muy cristiano, no es cierto, es mentira del diablo. El 90% es de que ellos te alejen de Dios a que tú los acerques a Dios. Y así pasó conmigo y pues yo me juntaba con mis amigos y pues ahí empecé lamentablemente. Pero ahora varios de ellos con los que me juntaba también son cristianos y me gozo porque me dicen, hace poquito recibí una llamada y me decía uno del paso y me decía, ¿te acuerdas cuando tomabas conmigo? Y luego le dije, nomás me reía, le puse sí, dice no, pero ahora cargamos una Biblia y es cierto. Y recuerdo que cuando pasó eso mi vida fue muy diferente, fue muy distinta. ¿Por qué? Porque ahí uno conoce el amor de Dios y ahora sí es cuando inicia el ministerio, que pues mi padre falleció y yo me aferré más a Dios y a veces pasa, no sé si les ha pasado que entre más te aferras a Dios, más cosas vienen. Sí. O sea, y te pones a preguntar, pero es que yo sirvo a Dios y mira, es que ahora intento ser mejor y es que siento que no avanzo. Amén. Eso es lo que el diablo te hace pensar, amén. Nos hace pensar que no avanzamos, pero si lo vemos a un nivel espiritual, dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces algo está por venir para nuestras vidas, amén. Así es, ahorita que comentabas eso de que cómo la gracia nos persigue, ¿verdad? Es bíblico. La palabra del Señor dice que el bien y la misericordia nos siguen y nos persiguen todos los días de nuestra vida. Qué amén. Maravilloso es Dios. Él nos ama. Es que Él no puede pensar como nosotros. Amén. Quizás un pastor joven o un líder te ha descartado y te ha dicho, no, es que tú no tienes remedio y te ha lastimado con sus palabras. Pero Dios no es como nosotros. Cierto. Él no es un ser humano, Él está lleno de amor por nosotros, por su futuro. Es un padre amoroso que cuida. No es porque, ay no, pues es que yo soy joven, quiero vivir la vida loca, quiero ver lo que es andar, tomar, bailar. Todo esto son cosas que te van a generar más vacíos, más cierto. Vacía la vida, te vas a sentir más solo. Yo siento que es verdad, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces uno piensa que para
para llenar su vacío, y para ellos es tomar. Y quizás en ese puede ser momentáneo, en lo que estás con tus amigos, pero llega la soledad y ahí entiendes quién eres realmente, amén. Porque cuando estás en Cristo, quizás llega la prueba, llega la soledad, llega todo lo que pueda llegar, pero cuando estás tú en Cristo, entiendes que Jesús está ahí contigo, amén. Y sabes algo que ahorita tú decías, porque me recuerdo que cuando me acerqué más a Cristo, y todos se alejaron de mí, y hubo varios que se rieron de mí, pero gloria a Dios, porque pasando el tiempo, recuerdo que recibí una llamada, un mensaje: Josué, ¿sabes qué? Mi mamá está muy mala. Y ya vamos a la palabra, exactamente, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando Dios te cambia, es para que tú también seas diferente, ¿me explico? Para que ellos tienen que ver en ti un reflejo, amén. Tienen que ver a Cristo en nosotros. Y recuerdo que recibí una llamada y un mensaje: Josué, mi mamá está muy mala, quiero que reces. Le dije, no, que te equivocas. Yo voy a orar, le dije, pero todo depende de Dios, amén. Y ahora sí, y recuerdo que quiero que ores por mi mamá, tú que ya eres cristiano. Y recuerdo que antes se burlaban de mí, ahora los que se burlaban de mí son los mismos que ora por mi mamá, ora por mi hermana y ora por mi hijo. Entonces vemos de que Dios está con nosotros, que hay un cambio, porque si no estuviera Dios con nosotros, ellos no nos dijeran nada, ¿me explico? Entonces, yo le decía, ¿por qué no vas al doctor? A ver, así le decía yo también. ¿Te acuerdas cuando me juzgabas? No, es que, no sé, es que te veo como que hay algo en ti, dice, te veo más diferente, porque cuando estás, y es que sí es cierto, cuando estás en pecado en el mundo, dice la palabra de Dios que todo se refleja en la cara, ¿no? Entonces, todo se refleja en todo. Y sabes, algo que me tocaba a mi corazón, y es que dice, es que hay algo en ti muy diferente, dice, no sé, ese Dios, ¿qué te está haciendo? Así me decía. Dije, no, es que el Dios que adoramos, le digo, el Dios que yo sirvo no es un Dios cualquiera, no está colgado en cuatro paredes, porque para ellos su Dios es el Judas, es la Virgen, ¿verdad? Yo le decía, no, mira, tú puedes ver, dile que camine. Yo le decía, dile que camine. Y ellos me decían, ay, se enojaban conmigo, ¿ves? Pero ¿cómo te gusta? Yo sí les decía también, dile que camine. No, dice la palabra. Y yo me iba a conformar a la palabra, amén. Y decían, y se sacaban de onda y decían, sí, cierto, Josué. Y ya desde ahí los invitaba a leer, vamos a leer, le decía. Y nunca falta el curioso, ¿verdad? A ver, vamos a qué se siente. Y ahí es cuando Dios toca sus corazones, tocan sus vidas. Y ahí también, pues gracias a Dios, va, también ya me gané a otro amigo para Cristo. Y es de bendición eso, porque yo siempre he dicho que cuando Dios te hace libre, espera que tú hagas libre a más personas, amén. Sí. Entonces, la gracia de Dios siempre va a estar con nosotros. Aunque te juzguen, aunque te señalen, la gloria de Dios siempre estará con nosotros. Así es que si tú el día de hoy te sientes así como desanimado, ¿verdad? Y dices, híjole, no, el Señor no pone esos obstáculos quizás de rechazo, de burla y de todo lo que puedas pasar, no más porque sí, no, el Señor permite que lo pases porque te fortalece en muchas áreas. A veces dices, la prueba me está consumiendo, en algunas ocasiones te aparta de Dios y dices, no, esto ya es demasiado. Y qué curioso cómo toman algunos la decisión de decir, mejor me aparto, mejor me voy, mejor esto, mejor aquello, en vez de fortalecerte en la prueba, porque juntamente con la prueba te va a dar la salida a ella. Y Él sabe lo que podemos resistir. Él no va a permitir, como comentaba al principio, los límites en Dios. Amén. Él no va a hacer que algo te deprima tanto que tú quizás te quieras quitar la vida, porque Dios no es así, no es injusto. No. Dios es justo. Dios sabe que si te trajo una prueba es porque te va a dar la forma de salir de ella, te va a dar la victoria y tú vas a ser testimonio para los demás. Amén. Y sabes, algo para mí, quizás muy pocos saben todo esto, porque en Cincinnati todos ven a un Josué, pues Josué de Dios, ¿verdad? Pero no saben lo que se sufría. Recuerdo que yo antes de chiquito, ¿verdad? Pues mi papá intentó matarme con un cuchillo y quizás muchos van a decir esto, ¿cómo? Sí, yo era un niño que mi papá no me quería, sufrí mucho rechazo, sufrí tanta cosa, mi mamá nomás me ofendía y yo crecí con eso en mi corazón, yo crecí con eso en mi corazón y quizás hay momentos en los cuales como joven, ¿no? Como uno lo que dice es que para qué soy en la tierra, en esta mundo, si mis papás no me quieren y así. Y recuerdo que yo era un joven que
que sí, ¿verdad? Que en mi vida abundaba la amargura, la vituperación, el rechazo y todo. Y recuerdo que por eso te digo que estaba a punto de quitarme la vida, porque todo se te junta y el diablo es bien astuto, porque él sabe por dónde atacarte. Y recuerdo que el diablo nunca te va a atacar si estás bien metido con el Señor. Yo por ese tiempo no estaba bien metido, lamentablemente, por mi vergüenza, pero ahí entendí quién era Dios, ahí entendí quién era yo, y ahí entendí quién eran mis amigos, porque cuando tú te encuentras con Dios, no van a estar tus amiguitos. Yo recuerdo en una ocasión que yo decía, la fe no va a nacer cuando estoy bien, no, la fe va a nacer cuando estoy mal, cuando no tengo fuerzas, cuando todo mi mundo se va a venir para abajo, por ahí voy a entender quién es Cristo, amén. Y recuerdo que así crecí, y recuerdo que a los 14 años, crecí así, hasta los 14 años, conocí a Dios, te digo, y le pedí perdón a mis padres, yo les pedí perdón a ellos, mis papás a mí, y sabes, algo que me encanta es que cuando al momento de que mi padre partió con el Señor, la palabra de Dios se cumple, porque dice la palabra que mi casa y yo serviremos al Señor, amén. Y yo era un joven y te digo, yo quise experimentar qué era, ¿no? Porque yo quería llenar mi vacío, mi corazón con drogas, con tanta cosa, pero no, al contrario, eso era nomás momentáneo, quizás en el momento va a estar padre, eso es lo que dice pensar el diablo. Pero la realidad es que llegas a tu casa y ¿con quién estás? Estás solo. Cuando no tienes a Cristo. Pero cuando tienes a Cristo, entiendes que la soledad te va a ayudar para un nuevo nivel de gloria. Sí, y así inició mi ministerio. Recuerdo que así inició. Acepté a Jesús en mi corazón, empecé a enfocarme más en Dios. Y ahora sí, siendo honesto, el enemigo quiso intentar destruir mi vida rápido, pero no pudo, se equivocó, porque lo que él no sabía es que Jesús ya había planeado algo para mí. Y te digo, y así es por eso que mi corazón se llenó de tanta cosa. Y cuando yo llegué a la iglesia era muy difícil para mí. Y ¿sabes por qué? Yo siempre he dicho algo, cuando llevas quizás en el caminar de amargura, de resentimiento, va a haber un momento en el que quieres ser libre, pero no vas a poder en sí rápido, no, porque el diablo te va a estar atormentando, el diablo va a estar siempre ahí. Pero cuando llega la libertad, que es Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que ¿quién te podrá separar del amor de Dios? Aún ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios. Y ahí inició el verdaderamente amor, que no es como quizás lo da una relación o el mundo, no. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, amén. Y muchas veces, como lo comentabas al inicio, ¿verdad? Sobre tu papá, que no sé, ese desamor endemoniado que te quería quitar la vida. Pero ¿sabes por qué? Porque el diablo sabía que yo iba a ser un gran siervo de Dios. Amén. Y como lo comentas, podemos ver a lo mejor en la historia de José en la Biblia, cómo muchas veces tu casa se va a levantar contra ti con violencia, con furia. A lo mejor eres un joven o una joven que sus padres están en contra de que tú seas cristiano, porque sí lo hemos visto demasiadas veces, o quizá eres una mujer que su esposo y sus hijos están en contra de que tú tengas una fe en Cristo. Pero tenemos que aferrarnos, como lo decía Josué, a que nosotros en nuestra casa vamos a servir al Señor. Amén. Y es una fe inamovible que no podemos cambiar, que no podemos decir, es que estos ya están perdidos, están endemoniados. No, ¿por qué? Porque esto que estamos hablando también es falta de fe. Cierto. Tenemos que creer que nuestra familia va a venir a los pies de Cristo. Y sabes, algo que me encanta mucho para mí es que hace tiempo atrás, porque yo inicié en mi familia, fui el primero de mi familia, recuerdo, y es muy difícil. Es muy difícil porque yo trataba de hacer lo mejor y de ser, pues, marcar la diferencia, ¿sabes? Pero el diablo se mete por todos lados, por mi casa, por mis hermanos, así, y es muy difícil, la verdad, mantenerte firme. Sí. Y recuerdo que yo oraba por mi familia, yo oraba por mi mamá, oraba por todos, y mi mamá también empezó a ir a la iglesia, y luego ya fue mi papá, y luego así empezamos, y recuerdo que mi hermano me decía, ¿qué tanto haces en la Biblia? Así, no, la está leyendo. Le dije, al rato tú vas a también agarrar la Biblia, vas a leerla y así. Y él, ¿sabes? Mi hermano, a él le gustaba mucho, pues también bailar, pues es que unos zapatos ahí, creo. Y recuerdo que iba a la iglesia y él me decía,
tráete a tu hermano. Le dije, no, ya anda predicando. Pero no es cierto, andaba tomando. Entonces, sin querer, yo estaba también profetizando, ¿me explico? Y muchos se burlaban de mi hermano. Decían, ay, si yo lo miré en la esquina tomándose con otra chava y así. O bailando y haciendo una fiesta y así. Luego no andaba evangelizando. Pero la realidad es que ese cuando o sea, él no era una contraparte. sí, porque él no era pues él no es, o sea, no era cristiano, me explico, y él no quería nada con Dios. Y yo hablaba en fe exactamente. Y recuerda que una noche él me dijo, él me decía, Josué, dice, yo ya estoy cansado, y le dije, mira, busca a Jesús. Y el amor que Dios te da nunca se va a comparar con lo que está aquí terrenal. Y empecé a hablarle de Dios, y recuerdo que él dijo, él también aceptó en su corazón, y él ahorita también ya anda también predicando. Entonces se trata de profetizar. Uno tiene que, aunque tú no puedas ver, quizás alguien me decía, quizás tus ojos no lo puedan ver, Josué, pero tu familia o alguien de ti lo va a ver, tu generación. Y es cierto, cuando tú avientas una palabra de bendición, dice la palabra, es que la boca tiene poder, amén. Entonces, si tú dices que tú eres un drogadicto, tu hijo va a ser un drogadicto. Exacto. Si tú dices que mi hijo va a ser un profeta, un evangelista, un pastor, va a ser un pastor, un evangelista. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Entonces dice la palabra de Dios que Él vino a buscar lo que se había perdido, amén. Y yo creo que yo estuve perdido, pero ahora soy encontrado en Cristo. Ahora no solamente soy encontrado, sirvo a Jesús. Y vino a deshacer las obras del Amén, enemigo. amén. Yo a veces en las peticiones es lo que les digo, no puedes seguir hablando así diciendo, oren por mi hijo que es drogadicto. O sea, sí, expon tu oración. Mi hijo está en drogas, pero no digas que es un drogadicto. No ¿Por digas. qué? Porque eres una mamá creyente. Que tu boca se llene de vida hacia ese joven perdido. Porque Dios no se va a quedar con esas palabras que se las lleva al viento, no. En Cristo no, las palabras no se las lleva al viento. Y quizás tú no lo puedas ver, Pama, pero detrás de ti alguien lo pueda ver. Alguien, ¿por qué? Porque para Dios, alguien dice, muchos decimos de que, ay Señor, ¿hasta cuándo vas? ¿Hasta cuándo? Mi familia, mi hijo. No, es que es al propósito de Dios. Quizás tú no lo vas a poder ver aquí en esta tierra, pero alguien que está aquí, tu mamá, tu hijo, tu hermano, va a ver y va a decir, anda, me acuerdo cuando él era un drogadito y ahorita ya es pastor, ¿me explico? Entonces, ¿por qué? Porque Dios a su tiempo, dice la palabra, que dará fruto, ¿no? Y de lo vil y lo menospreciado Así el es. Señor se va a valer para levantarlo. Retomamos la vida de José. Sus hermanos yo creo ya decían, ya nos deshicimos de ahora sí, ya envidia, el favorito, que papá ama mucho, ya le hicimos la vida imposible, ya lo destruimos. Pero Dios, aún en medio de eso, porque a veces se nos olvida de ese Dios tan poderoso que tenemos, ¿verdad? Que Él escucha lo que dicen tus enemigos, la gente que te quiere destruir, que tiene malas intenciones contra ti, contra tu ministerio, contra tu vida. Dios las escucha porque es un Padre que nos cuida, que nos guarda, ¿verdad? Entonces no va a prevalecer esa maldición, así como no prevaleció sobre José todas las intenciones malignas que tenía su propia familia, su propia casa, donde se supone que debería de haber sido un lugar seguro para él. No lo fue, así como no lo ha sido para muchos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Dios lo levantó a tanto. Y sabes, ahorita es algo muy claro y en mi mente se vino rápido. Cuando el momento de que lo sacaron a José, ellos pensaban que ya se iban a deshacerlo, pero no. Fue un inicio del comienzo de la gloria de Dios que iba a ser sobre él. Entonces así fue un comienzo, o sea, en ocasiones va a ser necesario, Dios va a permitir que te avienten. ¿Para qué? Para que ellos vean y tus ojos vean quién es Él realmente, amén. Sí, entonces, no es porque Dios sea una persona malvada ni nada. Muchos lo ven. Muchas veces vas a necesitar ese empujoncito. Ajá, o a esa soledad. Imagínense Moisés siendo un bebé, siendo dejado por su madre que sí lo amaba y todo, pero corría peligro. A veces así va a ser, pero no lo vas a entender hasta que pasas el proceso, lo vives y llegas al propósito, que es un propósito muy bonito. Quiero aprovechar para leer aquí algunos mensajes que tenemos en Roku. Dice Javier, saludos, Dios les bendiga. Dice Silvia, oren por mi hijo Beto, está bien perdido en las drogas. Es lo que decimos, ¿verdad? Por ejemplo, sí, sabemos que está en esa situación Silvia, pero
hable las cosas que no son como si ya fueran. Amén. Sí, habla por tu hijo y bendícelo. Amén. Habla vida y derrama tu corazón. Sí, nosotros vamos a orar por él, ahorita Josué ora por él, pero como madre tenemos que sembrar a veces con lágrimas. Amén. Para regocijar esa alegría de ver un hijo volver a casa totalmente restaurado. Ahorita están llenas las calles de drogas y no podemos tener a los hijos así. Van a experimentar malamente y quizás van a llegar a este punto, ¿verdad? Donde se van a perder. Pero yo creo que ahí es cuando van a conocer el amor de Dios. Uh-huh. Porque el amor de Dios no se compara con el amor de tu amigo. Tu amigo sí puede ser muy, muy, muy tu amigo, pero te puede traicionar. Pero entiendes que el amor de Dios nunca te traiciona, al contrario. Cuando uno está más traicionado, siente más traicionado, el amor de Dios está más contigo. Pero porque... es que como chavo a veces no lo entiendes. ¿A poco tú entendías cuando no, te decía? Yo la verdad no. No te decía tu tía y tú decías... Yo le decía que estaba loca, yo le decía, tía, se está loca. No, mijo, y vas a ver, y en serio, mijo, y yo, no, se está loca, tía. Entonces, y hace poquito alguien, antes de iniciar el ministerio del pastorado, alguien me decía, amén, que tu tía es la que pensabas que estaba loca. Y yo dije, ¿y cómo sabe? Es el dice, Señor, recordando. Dice, tu tía, la que pensabas que estaba loca, dice, había dado una palabra sobre ti, sobre el pastorado. Y yo decía, pero él cómo sabe, decía, no, nunca le platiqué nada. Y entendemos, amén, que quizás el enemigo va a querer interrumpir tu ministerio, va a querer interrumpir el propósito de Dios, pero no va a poder. ¿Por qué? Pero si dice la palabra de Dios que cuando están dos unánimes, no va a prevalecer nada. ¿Por qué? Porque nuestra casa está cubierta con la sangre de Cristo. Sí. No va a prevalecer el enemigo contra la iglesia. Ahorita vamos a orar por su hijo Silvia, se llama Beto. Porque se ha sacado de la droga. Dice José Luis, bendiciones y saludos desde Las Cruces, Nuevo México. Bendiciones y saludos, José Luis. Lorena Aguilar, una excelente oyente de aquí de Chequina Radio, le saludamos, le bendecimos. Desde Dallas, Texas, dice Alejandra Rodríguez, hola, oren por mí, tengo muchos problemas. Claro que sí, Alejandra Rodríguez, no te rindas, a pesar de los problemas, de las adversidades, de lo porvenir, no te rindas, sigue firme en Cristo porque Él te va a dar la victoria. Y lo mejor está por llegar, cuando pensamos que no vemos nada, ahí es cuando va a llegar todo realmente. Cuando las cosas se ponen así y muchos problemas, es porque viene gloria. Amén, amén, amén. Aquí acuérdense que las matemáticas de Dios no son como las matemáticas del mundo. Cierto, eso es verdad, porque uno puede ver en la palabra de Dios que nunca Dios llamó a alguien sin antes ser procesado. Sí. Entonces, me encanta la palabra de Dios porque así Dios es con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nunca te va a bendecir si nunca has pasado por un momento de vituperación, si nunca te han lastimado, si nunca te han dolido, si nunca has sufrido. ¿Por qué? Porque el sufrimiento trae dolor, pero el dolor trae llevamiento, amén. Y el llevamiento, multiplicación, amén. ¿En qué forma multiplicación? En que quizás te quitaron tu carro, tu casa, pero Dios te lo va a multiplicar. ¿A poco creen que yo voy a ir, verdad? En este mundo espiritual también hay legalidades, es que Cierto. El mundo es espiritual es tan complejo, tan poderoso. Yo, ¿cómo voy a ir a decir que Cristo sana? Yo sé que Cristo sana, pero si el Señor me quiere usar a mí con palabra de sanidad o con palabra de sanidad, yo voy a tener que experimentar enfermedad, tribulación. De hecho, no vas a experimentar, vas a tener más enfermedades que a veces uno dice, pero ¿por qué si yo tengo el ministerio? Tú dices, ¿verdad? El don de sanidad. ¿Y por qué a mí Dios no me sana, pero veo que Dios sana a otras personas? Uh-huh. Es que hay momentos, y voy a responder a tu pregunta. Hay momentos sí. en los que Dios no te va a sanar a ti, ¿me explico? Realmente. O sea, sí, Él lo va a hacer a su tiempo, sí. Uh-huh. Pero hay momentos en los que tú te vas a poner a pensar, ¿pero por qué será que Dios sana a ellos pues me usa a mí para sanarlos a ellos? Pero a mí, ¿por qué será que Dios no me sana? ¿Por qué? Porque entendemos, amén, y dice la palabra exactamente que cuando había una persona que tenía reflujo de sangre, ¿no? Sí, ¿verdad? Tenía reflujo de sangre. Y dice la palabra, amén, que esa mujer fue sanada, amén. Pero cuando entendió el propósito de Dios. Entonces, cuando tú tienes el propósito de Dios, entiendes que todo obra para bien. Dice la palabra, amén, que todo nos obra para bien. Aquellos que
que aman a Dios y aman todas las cosas. Entonces, cuando tú sanas, Dios sana, pues sí, ¿verdad? Dios te va a sanar, tú ya estás siendo sanada por dentro, amén. Y quizás tú pues es que siento que me siento como que más, que siento que no aguanto. Pero ahí es cuando el Señor, cuando menos tú lo piensas, ya, tú también ya eres sanada, amén. Pues sí, es como un soldado. Ahí en Estados Unidos, y aquí en México, no van a meter a un soldado que no sabe manejar las armas, Cierto. que no sabe, que no conoce a lo mejor a sus enemigos, que no sabe las tácticas de sus enemigos. Nosotros somos como soldados, soy de Jesús. Sí, Señor. Nosotros somos como soldados y tenemos que entrar a esa área también, ser preparados, ¿me explico? Amén, amén. De tener que pasar por estas áreas. Yo puedo contarte aquí que yo he pasado por situaciones de salud donde me han dicho y que te va a venir cáncer y que te va a pasar esto y yo he visto que sí he pasado y Dios me ha sanado. Gloria a Dios. Aquí amén. les he contado muchos testimonios de sanidad en donde Dios ha sanado mi cuerpo constantes veces, en donde hemos pasado, como lo comentabas ahorita, que me robaron el carro, que y hasta a veces parece que te pasa todo en una temporada. Sí, y sabes que hasta uno dice, porque a mi hermano en una ocasión, el mayor decía, él no es cristiano, pero él me decía, no, es que, porque lo metí en la iglesia, y también fue nomás 3 semanas, no, es que busco a Dios, carnal, y es que tú no sabes, y yo decía, ¿por qué no sé? No, es que mira, ahora que esto y que lo otro, y busca a Dios, y ni parece la pura verdad, que ni lo busco y me va mejor que cuando lo busco. ¿Sabes por qué? Le decía yo, porque el diablo sabe el propósito que tú traes, el diablo nunca te va a atacar. O sea, si tú andas así, ¿no? Pues andas en los terrenos del diablo, pero si tú andas haciendo la voluntad de Dios, buscando al Señor, ahí es cuando el diablo te va a atacar. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que uno, y así la verdad conforme a la palabra, ¿verdad? Que el diablo quiera mostrar destruir. Entonces, dice la palabra, pero él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No? Sí. Yo le decía a él, no hermano, tú busca al Señor y verás que todo te va a ayudar para bien. Aunque tú pienses, sí, el diablo va a querer quizás dañarte, que luego va a querer quizás, pero nunca va a poder tocar tu alma. No. Como una ocasión, ¿verdad? Sobre Job, el Señor le dijo al mismo diablo, puedes hacer lo que tú quieras, pero nunca podrás tocar su alma. Y es cierto, le puso porque límites, ¿te fijas? Y es como todo, quizás el diablo puede tocar mi carne, puede tocar mi cuerpo, pero nunca puede tocar mi alma. Tus bienes, o sea, puede hacer muchas cosas en ti, pero va a llegar el momento en donde Dios le va a decir, ya, hasta aquí llegaste. Y yo me gusta decir, hermanos, hermanas que están escuchando en esta bonita tarde, también nosotros tenemos esa autoridad para establecerle límites al enemigo. Cierto. Oye, hay gente que somos cristianos y nos la pasamos enfermos, atribulados, cansados. Y sabes que se adueñan de la enfermedad. Ay, es que estoy enfermo. Oye, ¿por qué dices que estás enfermo? Ay, es que mi enfermedad, válgame Dios. Y he conocido gente. Se la apropian, ¿verdad? Mi enfermedad. Mira, pues que ya estoy, no, pues ya. Entonces, no. El Señor te ha dado poder, y dominio propio y amor. Entonces, y autoridad. El diablo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. No, él no tiene. Tú tienes la autoridad para decirle al diablo, es que diablo, vete de mi familia, vete de mi casa, vete de mi vida. Y también te anticipas. Nosotros acuérdense que como seres espirituales operamos en otro tiempo en lo espiritual. Amén. No, o sea, abarcamos un tiempo y podemos hacerlo desde ahorita. Empezar a hablar por nuestras futuras generaciones, sí, a lo mejor por los hijos que no tenemos, por el esposo que quizá no tienes, por la esposa que todavía no tienes. Empieza a hablar esa vida, porque también no es bueno que el hombre esté solo ni que la mujer esté sola, ¿verdad? Siempre tenemos que orar y poner el futuro en las manos de Dios y empezar a hablar no solamente lo que tú quieres, porque lo que tú quieres está bien, pero lo que Dios tiene para ti es lo que bendice. Hablabas sobre tu familia y eso, ¿verdad? Y sabes que yo siento que muchas de las veces hay muerte generacional. ¿Me explico? Hay maldiciones generacionales y uno tiene que romper con eso cuando uno va a aceptar en su corazón, cuando uno sirve al Señor.
uno tiene que saber que tiene que romper las maldiciones generacionales. Porque quizás a la iglesia a veces no crece. ¿Por qué? Porque es que dice, es que yo tengo que andar así para poder hacer esto. Tengo que esto para poder hacer. Se están dejando guiar por el hombre, ¿me explico? Y nunca por Dios. Entonces uno tiene que romper. Si mis padres, mi papá era muy golpeador, yo no tengo que ser golpeador, no. Se tiene que romper porque se llama maldición generacional. Y hablarle por lo que es. Exactamente. Si lo tuyo fue un ambiente de violencia familiar, Señor, rompe toda violencia familiar. Amén. Sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mis generaciones, amén. Exacto. Porque aunque el diablo quiso hacer lo que quiso hacer con mi padre, con mi familia, él ya no lo va a poder hacer conmigo. Porque dice la palabra que en Cristo somos nueva criatura. Entonces me está hablando la palabra, amén, que si yo antes era lo que yo era, ahora ya no soy. Dice la palabra que dejemos el pasado y miremos a Cristo. Sí, esa autoridad es la que Dios quiere que sepas, que no te quedes enfrascada en el que es que yo miento, yo hago. Te sientes inmerecedor por lo que ya se consumó. Cierto. Entonces, si algo ya se consumó, nosotros no somos nadie para quitar esa gracia, ese regalo que Dios nos ha dado. Porque yo conozco amigos que sus papás toman mucho y ellos también toman. Y no, es que yo así como mi papá, yo desde los 14. Dije, no, te equivocas. Eso es lo que el diablo te hace pensar. Porque cuando estás en Cristo, Dios te hace libre. Y no solamente libre a ti, no, libre a tu familia. Porque dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad te va a hacer libre. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Empezar a hablar ciertamente de esto, así con sus palabras, no de rompe toda maldición generacional, no, háblala. Todo cáncer que viene de mi abuela, que viene de mi madre, que viene a mí no llega ni a mis generaciones, ni a mis hijos. Y aún a la gente por la que Dios me dé la autoridad de ir a orar. Sí, así es. Todo divorcio, todos los pecados que tú veas, hasta ahí, no nomás hay que chismear para lo que nos conviene. Cierto, hay que investigar las familias. Amén. A ver, mamá, ¿qué le dio a su abuelito? ¿Qué? Sí. ¿Sabes cómo empezar? Yo tengo no quiero aquí interrumpir, pero tengo una tía. Y ella me decía, no, es que yo, pues es que, ¿qué quiere decir? Yo soy así como tu abuelita. No, te equivocas. Si mi abuelita se va al infierno, te vas a estar al infierno, no sé si también le dije. Y la dejé pensando. Porque no, yo le decía, no, tía, ya cambia su vocabulario. Una tía mía, ¿verdad? Tía, ya cambia su vocabulario, tía. O así. ¿Qué no vamos a decir? Sí, y luego decía mi tía, no, yo, pues ni modo, yo soy así como mi mamá. Le dije, no sé si mi abuela se va al infierno, también se va al infierno. No, tía, tiene que romper con esas maldiciones generacionales. Sí. Porque usted ya es diferente, ya no es lo que el hombre diga de usted, sino que lo que Dios dice de usted. Hay cristianos que le tienen miedo a la muerte. No sé si te ha tocado de que no se suben al avión porque si me muero, no se van que a vacaciones porque si me muero, no me voy caminando al Oxxo porque si me muero. A ver, hay que aprender a quitar ese Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía. No, y sabes que yo siempre, a veces, casi, siempre que le digo, en la iglesia, ¿verdad? Que aceptan en su corazón los jóvenes, porque gracias a Dios tienen varios jóvenes y en la iglesia. Y cuando también que predico así en las calles, le digo, me acerco y le digo a un joven, ¿qué pasa si te digo, si llega, no sé, un carro y en ese mismo instante le digo, y no sé, te atropella? O ¿a dónde quieres ir a tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Y sabes, mami, los dejo pensando. Y hasta yo nomás le cobrando y lo primero que dice, no sé. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no sabes? Es que, no, pues no sé. Y entonces, hay muchos que quizás dicen, yo me doy el cielo, digo, pero ¿por qué? Pues porque yo no he pecado, yo no le hago nada a la gente mal, no soy malo. Sí, pero dice la palabra de Dios, les hablo conforme a la palabra, les digo, ¿sabes qué? Si tú no estás bien delante de Dios, lamentablemente sí, te vas a infierno. Pero si tú aceptas a Jesús en tu corazón y entiendes que Él está contigo, entiendes que sin Jesús nada podemos hacer, ahí es como somos hijos de Dios. Entonces, ¿a qué voy? A que hay gente que, es cierto, tiene miedo a morirse. Y yo siempre he dicho yo siempre he dicho algo, lo malo no es morir, lo malo es morir sin Cristo. Sí, pues morir. Todos vamos a morir, pero lo malo, en Cristo, pues. Lo malo no es morir, lo malo es
morir sin Cristo, ¿a Exactamente. dónde va a ir tu alma ¿A después de dónde la va a ir tu muerte? alma? Exactamente. Entonces, ese tema es muy bueno, ¿a dónde va a ir tu alma después de la Sí. muerte? Porque, siendo honesto, ahí empieza todo. Debemos de preguntarnos todos los días, ¿verdad? En qué condición espiritual estamos para saber cuál va a ser nuestra eternidad. Dice Flor Vázquez, hermana Pame, un gusto saludarle. Saludos a mi hermana Flor Vázquez desde Comitán, Chiapas. Le bendecimos también, que ella también está constantemente aquí en los programas. Dice Vanessa Silva, hola, ¿cómo puedo ayudar a mi sobrino? Él está en cosas malas con malas personas. Es muy buen chico, lo sé, pero lo están destruyendo y quiero ayudarle sin que se sienta atacado. La mejor manera es que lo apoye, más que nada. Yo siempre he dicho algo, a veces la generación, los jóvenes, siempre están impulsos a que los critiquen, los señalen, los vituperen, ¿no? Y eso es lo que a veces como iglesia de Cristo, en vez de acercarlos a Cristo, los alejamos como hijos de Dios, porque queremos que cambien rápido y no, así no. Entonces todo yo siento que para que él pueda salir de eso, todo también depende también de su mamá. Nosotros podemos orar, sí, pero también todo está por la casa, por sus padres. Entonces, si ella dobla rodillas, si su mamá dobla rodillas, todo está en ella realmente. Pues sí, mira, pero siempre va a haber alguien que Dios levante. Si Amén. ella siente esa compasión, es porque el Señor se la ha puesto. Entonces, a veces si yo voy y te digo, la neta, ¿verdad? No te voy a decir, tú andas bien destrampado y te digo, aliviánate, ya salte Sí. de eso, pues me vas a tirar al león. Sí, pues sí. O sea, obviamente que no O a vas a veces- decir, ay, sí, Pame, ok, mañana me salgo. No, la palabra es bien clara y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas Cierto. en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza? Se ha levantado una fortaleza para traer malas personas con malas intenciones a la vida de este joven, que aparentemente aquí dice su tía, ¿verdad? Que él es un buen chavo. Entonces, ¿qué es lo que se ha levantado? Se han levantado fortalezas para destruirlo, Sí. para llevarle a un final doloroso, triste, pero que el Señor ha puesto en Vanessa ese pesar en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice la palabra del Señor. A veces nuestra lucha no es contra ellos. No voy a ir a decirle a lo mejor al esposo alcohólico, deja de tomar, y ahí a lo mejor hasta nos vamos a agarrar. Sí. A veces no está ahí con él, a veces es espiritual, a veces nos cuesta trabajo. Cierto. A lo mejor no nos cae el 20 que lo espiritual, ay, pero ¿cómo? ¿A poco nomás orando? Claro que sí, y si el Espíritu Santo te llama a ayunar, ayuna, y si te lleva a que vayas a su cuarto, a que lo unjas, a Cierto, que ores a por eso su ropa, también. por su cama, hazlo, y empieza, y verás cómo el Espíritu Yo así Santo empecé con mi empieza hermano, de hecho, porque sacar a esa gente mi hermano de su vida. te digo que el jueves, viernes y sábado, quinceañera, de diario, y él me decía, y llegaba muy tomado, y recuerdo que no le dije al Señor, Señor, te entrego mi casa, te entrego a mi hermano, porque hay momentos en los que tú le pides a Dios y no ves resultados, para mí, no ves resultados. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de mi hermano, Señor, guarda a mi hermano. Pero llegó un momento en el que le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Te entrego a mi hermano. Y te va a doler entregarlo. ¿Por qué? Porque sabes que el momento de entregarlo, a veces quizás Dios le puede hablar sin una mano, Dios le puede hablar sin un pie. Pero de que Dios dice su palabra que al que él ama, corrige, ¿no? Entonces recuerdo que estaban en el cuarto de mi hermano y empecé a oír. Como las viejitas, las de antes, ¿no? Y me empecé con el aceite, recuerdo que por toda la casa y así. Y no me lo vas a creer, pero ahorita ya sirvo al Señor. Entonces, a eso voy. Si tú no sabes, experiméntalo conforme a la palabra. Sí. Tú declara bendición sobre tu casa, amén. nunca maldición. No, es que mi hijo, no, es que, pues, ¿cuándo? No, el tiempo de Dios es perfecto, dice la palabra de Dios, ¿va? Que todo Él lo hace a su tiempo. Entonces, quizás tú no lo puedas ver, pero el propósito de Dios se va a cumplir en él. Y es que tenemos que ser constantes, Josué. ¿No te pasa de que a veces oro una vez y ay, Ya queremos ya- verlo todo resuelto. Ajá, no, hay que ser constantes todos los días, de día, Todos de los tarde, personajes de de la noche. Biblia esperaron el tiempo de Dios y no fue rápido, no. Hubieron personas que les atacó más el chanclas. O sea, que tú metes a la palabra y que fue más duro su proceso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Siguieron confiando en Dios. Aunque no vea resultado, ¿cómo se llama la hermana? Vanessa. Vanessa, aunque usted no vea resultado,
quizás no lo pueda ver hoy, mañana, no, pero el propósito de Dios se va a cumplir en su vida y en su familia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ahora los amigos van a servir al Señor y van a saber que Cristo es el que cambia corazones, que Cristo es el que restaura. Amén. Y es que sí es cierto eso, porque yo era un joven en el que me gustaba tomar, me gustaba pues andar con mis amigos de quinceañera, de parranda. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora les hablo, hey, Jesús te ama. Es cierto, Josué. Es que uno entiende que cuando Dios te hace libre, Dios te da la libertad para que hagas libres a otras personas también. Sí, porque es como si habláramos de Jeremías y dijera Jeremías, cierto. Pues yo qué culpa tengo de que todos estos anden ¿Sí? bien mal. O sea, ¿a mí qué? Lloro por mi familia. Él se levantó por un pueblo entero. Y así, Vanessa, como tú estás sintiendo ese pesar por tu sobrino, su mamá, quién sabe, ahora no ni es solamente cristiano, quién sabe. No sabemos, no conocemos sus vidas. Oye, es que queremos hablar y hablar, ¿verdad? Pero te levantó a ti, poniéndote ese querer y hacer. Hazlo, pero no desmayes. De día, de tarde, de noche, habla vida sobre ese joven. Empieza a hablar las cosas que no son como si ya fueran. Así somos en esta vida, andamos por fe se hicieron tantas cosas. Cierto. Entonces, tú por fe vas a empezar a hablar y se alejan y se apartan y Espíritu Santo, que Él sienta el desánimo de no estar, así tienes que hablar. Y en el nombre de Jesús y diciendo la palabra, porque tu palabra dice, porque tu palabra dice, siempre, porque tu palabra. Y siempre decirle al Señor, que tu Espíritu Santo siempre esté en Él. Que ese temor siempre esté en Él. No, y Él quizás va a decir, es que siento como con miedo. No, es que no va a ser miedo. Es el temor del Espíritu Santo que te va a redargullir de que estás haciendo algo malo, ¿me explico? Entonces, algo tú dices muy, muy cierto sobre Jeremías, que fue por su pueblo. Entonces, tu mujer, que no solamente vas a orar por tu hijo, no vas a orar también por sus amigos. Sí. ¿Por qué? Porque no solamente tu hijo va a ser cambiado, también van a ser los amigos de él quien van a cambiar. Porque dice la palabra que de extraordinario te hace que ames a los que nomás son de tu familia. Dios quiere, el segundo y más grande mandamiento es que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces de eso dependen tantas cosas, ¿verdad? Dice Eduardo, hola, buenas noches, solamente quiero pedirles sus oraciones por familia, porque tengo poco conocimiento a Dios y quiero que ellos también. Amén, amén. Bueno, Eduardo, ¿verdad? Pues no sabemos aquí si tengas poco en el evangelio, ¿verdad? Pero es justamente lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Era el testimonio de José, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de otras cosas y gloria a Dios porque a veces el Señor es el que pone, hablen de esto, hablen de aquello. ¿Por qué? Porque es necesario. Si tú estás comenzando en el evangelio y quieres, sientes esa carga por tu familia, pues es como Jeremías, ¿verdad? Hablamos que si hubiera sido por Jeremías hubiera dicho, no, yo porque me voy a levantar por este pueblo, no, yo no voy a reedificar nada, yo no voy a hacer nada. Era un peso. Imagínate si a veces 1 por 1, 2, 3 andas bien en una tribulation, que dices, no, ya estuvo, ya no quiero sentir esta angustia por esa persona, ¿verdad? Pero no, qué bueno que sientes esa carga por tu familia, ora por ella. Y cómo vas a ir tú creciendo o adquiriendo conocimiento en el Señor. Pues bueno, es fácil, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la clave, yo siento que es lo mejor, amén, irte la palabra, porque la palabra no solamente te va a confrontar, sino también te va a dirigir. Y saber aprendes conducir. Mucho. Amén. Si apenas estás empezando, empieza con los evangelios, sí, para que conozcas el amor de Dios, quién era Dios realmente. Todo lo que hizo Cristo en esos 3 años, que quizá fueron pocos, pero fueron poderosos. Sanó, libertó, tantas cosas que hizo, amén. Ajá. Empieza por ahí y en las nochecitas puedes leer un salmo o los proverbios. Antes de dormirte. Los proverbios te ayudan mucho también. La tierra, la sabiduría. Ajá, entonces haz eso y empieza a orar. Acuérdate que no es con vanas repeticiones, ¿verdad? Dios es tu amigo, Él quiere escucharte, Él quiere saber qué es lo que sientes, Él quiere que eches tus cargas sobre Amén. Él. Él es como, no te puedo ni siquiera decir. Es que no podemos describirlo en sí. No podemos. Sino que tu corazón, dice la palabra de Dios, que somos bienaventurados. ¿Sabes por qué, mami? Porque bienaventurados aquellos que no me ven y aún así me siguen. Exacto. Entonces, yo siempre he dicho algo,
quizás tú puedes ver algo, tú puedes entender algo, Pame, que el aire no se ve, el viento tú no lo vas a ver, pero que lo puedes, ¿qué? Sentir, hace frío, así es Cristo con nosotros. Yo no veo el aire que, no, pues no lo veo, ¿me explico? Si es pero yo siento, así, o sea. pero o sea, en forma de que, así de que, Sí. está muy frío, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo puedes saber que está frío si no ves el frío? No, así es Cristo. Tú lo puedes sentir. ¿En dónde? En ti. Así es Cristo. Quizás no lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestro corazón. Así es, nuestro Dios es real y Amén, te amén. ama y quiere que eches tus cargas sobre de Él. Él quiere seguir teniendo cuidado de tu vida. Él quiere mostrarse como un Dios vivo, como un Dios que quiere cambiar tu lamento en baile. Es necesario que conozcas su palabra para que puedas entender, para que puedas hablarla, para que Amén. puedas decirle a tus generaciones, a tu vida misma. Yo no salgo de mi casa si no oro, y a mis hijos Siempre recomendarnos a Dios. Siempre. les enseñé desde niños, desde el kinder, y tanto fue mi insistencia que ahora ellos saben orar. Y yo les he explicado por qué es necesario orar, por qué, y mi mayor ejemplo es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, viendo su ministerio, lo primordial para él era la relación con su Padre, el estar en constante. A veces andamos ahí como descarriaditos, ¿verdad? Sí, Andamos sin rumbo fijo y no debería, porque por eso tenemos que tener una relación con Amén, Jesús, con el Señor. porque vamos a estar, nuestro oído va a estar Puesto a escuchar la voz de a Dios. su Amén. voz, a su propósito. Y sabes lo que dices, Pame, es cierto, porque cuando viene el ataque del diablo, tú vas a saber identificar que viene del diablo. Entonces, cuando tú no estás bien cimentado en la palabra de Dios, y él puede llegar una tormenta, la dificultad, y te puedes caer. Pero cuando estás bien cimentado en la palabra de Dios, como tú dices, ¿verdad? Yo les enseñé a mis hijos a que oren. ¿Y por qué y esto? ¿Por qué? Porque cuando no sé, ¿verdad? Venga el rechazo, la tristeza o quizás algo, ellos van a saber que, o sea, que, ok, quizás el diablo quiere quizás te puedas mover como la palmera, pero nunca te vas a poder caer para abajo. Entonces, el propósito de Dios siempre va a estar con nosotros y el favor de Dios siempre va a estar hacia nosotros. Y hablando de propósitos, ¿cómo fue que nació en ti en la iglesia? O sea, tan joven, pudiéndole huir al pastorado. No. ¿Cómo fue ese llamado a decir, pues ni modo, ya es el tiempo, me aviento como pastor? Sí, no, pues más que nada, pues así pasó, ¿verdad? Pues ya pasó el tiempo, pues ya, recuerdo que cuando inicié como evangelista, éramos como 15, para ese tiempo estaban pegando muchos evangelistas. Y recuerdo que todo inició por el teléfono, por live, todo inició por ahí, hacía transmisiones en vivo, y así. Recuerdo. Y desde ahí empezó todo, y ahí en eso pues empecé a tener como invitaciones para Torreón, para Baja California, pues para varias ciudades, amén. Y yo le dije al Señor, porque yo miraba más que nada a mis tíos, a mi tía, cómo se preparaba y todo. Y yo decía, pues, ¿qué se sentirá, no? Es que a eso uno tiene como curiosidad, ¿qué se sentirá predicar o así? Y yo cuando me hicieron de poder predicar, yo tenía mucho, no era miedo, no, era el temor de Dios. Y es bueno tener el temor de Dios, porque entiendes que no hablas por ti mismo, hablas conforme a la palabra de Dios. Sí. Entonces, así inició el ministerio pues de evangelista. Primero inicié como evangelista, y en eso recuerdo que en sí el mío no estaba como evangelista, sino yo quería ser pastor, ¿me explico? Sí. Pero cuando estaba todo por evangelista, recuerdo que yo le dije al Señor, yo quiero ser un joven que mi enfoque sean los jóvenes, ¿me explico? Porque siempre me profetizaban a mí, me decían a mí que pues hay en mí una lanza, ¿men?, sobre la juventud, y que el Señor iba a levantar a una iglesia muy juvenil y sobre mí, ¿verdad? Entonces, pues uno cree en la palabra, ¿no? Uno se basa en la palabra y cree en la palabra. Y recuerdo que yo una vez le dije al Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo como joven, quizás, sí, ya supe lo que es ser rechazado. Ya supe lo que es ser humillado. Ya supe lo que es quizás
predicar teniendo todo el corazón teniendo el corazón uno por dentro destruido. Ya entendí que la soledad es parte del proceso de Dios. Equivocar. Exactamente. Y recuerdo que estaba una noche estaba una noche en mi cuarto. Órale, ya se quiere ir la silla. Estaba en mi cuarto y recuerdo que estaba ahí. Diablo miserable, ya Sí, me ese quieres diablo. aventar a Torreón. Pero bueno, ya. Sí. Para que vean que estamos en vivo. Amén, y en directo. No, sí. Pero vas a ver ahorita. Bueno, sí, y así empezó todo, ¿verdad? Como pues de evangelista, así. Sí. Y en eso sentí directamente el llamado así directamente, porque decía, es que yo le decía a Dios, yo quiero, pero no sé, hay algo en mí que no me deja. Quizás el que van a hablar de ti. La inseguridad, Quizás en el que, es que estás muy joven, pero ¿qué vas a ver? Porque a veces como hay iglesias que son muy, no lo quiero decir así, pero voy a tener que decirlo, amén, que son muy envidiosos, ¿me explico? Mucho celo ministerial. Sí. Entonces, ¿por qué será que Dios lo usa a él y a mí no me puede usar? Es que yo siempre he dicho algo, la iglesia no tiene que estar en cuatro paredes. Hay gente, hay pastores con conocimiento, pero ¿de qué les sirve? ¿Me explico? Si no lo expanden al evangelio hacia afuera. La palabra de Dios es clara, dice su palabra que id y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. No id y predicar nomás a las 7 de la tarde en tu iglesia, no. Lo está hablando a toda criatura. Entonces, si tú no te quieres levantar, ya que estás grande, deja que los demás se levanten, amén. Entonces recuerdo que yo decía, es que si quiero, yo le decía a Dios y yo lloraba porque mi anhelo siempre era abrir una iglesia. Y mi mamá me decía, ¿qué tienes, hijo? Yo le decía, más que siento de parte de Dios. Pero es que yo decía, si le digo, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque pues quizás no, o sea, si la persona no tiene un sentir que tú, no lo va a entender. Entonces así pasó, pues no le hice, la verdad, no le hice caso a Dios, no abrí la iglesia. Pasó 5 meses, 1 año, igual también. Yo pedí confirmaciones y me decía, no, es que... Y reconfirmaciones. Y recuerdo que en una ocasión pasó 1 año y medio, 2 años creo. Y tampoco, y yo decía, no, es que no, sí quiero, pero es que no. Voy a esperar que tenga los 40, 50 años. Y recuerdo que ya tenía como... Ahora tengo 22, tenía 20... Iba a cumplir los 22 exactos. Y en eso recuerdo que le comenté a la hermana, a tu suegra, sí, Pati. ¿Verdad? La hermana Pati. Y de hecho estaban allá ustedes, ¿no? De que allá en Aposento Alto. Creo que estaban allá. Que le dije a la hermana, bueno, ¿cómo puedo saber que el Señor en verdad quiere que al ministerio, al pastorado y así? Y ella me decía, recuerdo que me decía, mi hijo, es que, si tú supieras, hijo, y así, ¿verdad? No, mi hijo, estás muy hijo, para que no te lastimen tan muy pronto y así. Y recuerdo que ella me daba unos muy buenos consejos y todo. Y yo le decía al Señor, yo quiero saber qué eres tú, no me quiero mover por emoción, no me quiero mover porque, yo no. Entonces, yo quiero saber que tú en la realidad eres tú. Entonces, porque a mí, te digo, desde chiquito mi tía me empezó a profetizar. Y esta última confirmación fue cuando me dijeron, ¿verdad? Me mostraron una palabra. Tu corazón es como cualquier corazón. Tu corazón es del pastor. Y tu tía, la que pensabas que estaba locamente la palabra sobre ti. ¿Qué estás esperando? Entonces, ahí sentí que el Señor me jaló mis orejas. Porque eso ya tenía tiempo atrás que el Señor, en mí, o sea, de que abrió una iglesia. Y si fuera emoción, yo creo que no lo hubiera sentido. Ya pasaron años, ¿me explico? Entonces, ¿por qué? Porque él me decía, tú tienes algo, Josué, algo que... Es que vemos como los jóvenes se siguen mucho a ti. Entonces, alguien me ha dicho, tú tienes la gracia de Dios en tu vida. Y cuando esté la gracia contigo, nadie va, quizás te puedan aventar lo que te puedan aventar, pero nunca llegará a tu vida. Entonces, así inició el ministerio. ¿Y sabes qué fue lo que le puse? El nombre de la iglesia se llama Voz que clama en el desierto. Recuerdo que allá por mi casa, por los kilómetros, Dios bendiga los kilómetros, hay unos montes, unos cerros. Y ahí era mi lugar, se podrá decir mi aposento, ¿no? Porque cuando me sentía solo me iba ahí. Cuando estaba feliz me iba ahí. Y cuando no podía más me iba ahí. Y ahí fue cuando entendí. Y yo recuerdo que yo le predicaba
dice la palabra de Dios, es verdad que si tú no predicas, las piedras van a hablar por ti. Entonces recuerdo que yo les predicaba a las piedras. Sí, en serio. Yo estaba ahí y les predicaba a las piedras y le decía, mamá, soñé que estaba, no sé, en un monte, en un cerro predicando. Yo ya había predicado así físicamente, pero soñaba así que predicaba. Y yo hablaba con Dios así en un monte. Y recuerdo que ahí me sentía amado por Dios, ahí me sentía seguro, mi lugar seguro. Ajá. Porque a veces, por más que uno quiera hablar en tu cuarto, en tu casa, el diablo siempre va a querer interrumpirte, va a ir tu hermanito a prender el foco. O va a ir alguien a tomar, ¿me explico? Sí. Toca la puerta. Exactamente, cosas que estás solo y ni van a buscar a tu cuarto. Nomás estás orando y ya es cuando ya te van a empezar a distraer y que, hey, vaya a comer. Ahí voy, ¿me explico? Entonces, así inició. Porque yo en varias ocasiones yo clamaba al Señor y yo dije, Señor. Porque el ministerio de evangelista no salió cuando estaba bien. Y es como ahorita yo decía, tu fe nunca va a nacer cuando estás bien, no. Tu fe va a nacer cuando estás mal. El salmista David algo decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces tu socorro no va a nacer cuando lo tienes todo. Cuando tienes carro, porque cuando tienes todo, pues a veces ni nos acordamos de Dios. ¿Me explico? Nos damos nomás nosotros para yo, no, deja de ser yo, no. Tienes que dejar que Cristo entre en ti. Y dice la palabra de Dios que cuando tú caminas, amén, en el caminar de Jesús, cuando tú caminas, es para que tú marques la diferencia, ¿no? Dice la palabra de Dios que amén, que yo y tú tenemos que dar fruto, amén. Que dar fruto, tenemos que dejar huella aquí en la tierra, amén. Que dejar huella. Entonces, ¿quién diría, amén, que el que nadie me quería, lamentar? Pues sí, verdad, ya se me entró en mi corazón, ya Dios sanó mi corazón, Dios limpió mi corazón, pero yo siempre he honrado a mi padre, he honrado a mi madre y estoy orgulloso de ellos, verdad, porque quizás hubo altas y bajas, hubo equivocaciones, pero Dios nunca se va a equivocar. Dios nunca se va a equivocar. Quizás nosotros nos podemos equivocar, amén, pero Él nunca se va a equivocar. Dice la palabra de Dios que aunque el enemigo quiera hacer algo contigo, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es, ¿no? Pues qué gusto me da que ya tengas tu iglesia, que veo... Sí, y es muy... ¿Sabes? Déjame decirte algo rápido, porque me dicen todos, es que, ¿cómo es posible si estás muy joven? Tienes apenas 22. Alguien ponía algo en Facebook, ajá. Porque subo todo en redes sociales, sí, ¿verdad? Y yo le dije a Dios, fíjate lo que le dije al Señor, fíjate nomás, si es de ti, Señor, de volada se va a saber, si es de ti, porque Dios puso los medios, Dios proveyó todo. Entonces, y alguien decía, pero ¿cómo es posible que apenas tienes un poco de pastor y ya tienes gente? ¿Me explico? Entonces, dice la palabra de Dios que el que llama, el respalda. Amén. Entonces, si Dios no te llamó nomás para que estés sentado, estando nomás en cuatro paredes, sentadito nomás, escuchando la palabra de Dios. Sí. No te engordes, avienta la palabra de Dios también para los demás. Amén. Entonces, si tú no quieres levantarte, deja que otros se levanten. Sí. Entonces, porque el enemigo es muy astuto. El enemigo usa a los mismos de la iglesia para poder aventarte. Entonces, ojo con esto. Yo siempre he dicho algo a los jóvenes, y hace poquito le decía a un joven, nunca dejes que nadie te tenga en poco. Porque al contrario, el mundo te puede tener en poco, pero en Jesús lo tienes todo. Entonces, mi enfoque es la iglesia, sí, pero realmente me gusta mucho hablar con los jóvenes, ¿me explico? ¿Cómo se dice? Ministrarlos. Ministrarlos, porque los jóvenes son los más atacados. O sea, tú ahorita dices algo, ayer pasó con 5 jóvenes, ¿me explico? El mundo se está perdiendo, los jóvenes se están perdiendo. Y tú como iglesia de Cristo, yo como iglesia de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Porque son muy fácil para aventar, son muy fácil para criticar. Criticamos ministerios, pero nunca levantamos a gente sin ministerio, ¿me explico? Entonces, criticamos, celamos tantas cosas, pastores, evangelistas, profetas, y yo soy esto, yo soy lo otro. Gloria a Dios, sí. ¿Y el de afuera qué es? Entonces, el amor que Dios da, dice la palabra de Dios,
que tenemos que tener amor hacia los enemigos. Y entonces, ¿a qué voy con esto? A que yo siempre he dicho algo, cuando Dios, el Señor me llamó a mí al ministerio del pastoreo, yo empezamos a por las cuadras, y empecé yo y un joven también de la iglesia, y luego me decía un joven, pastor, es que está bien sola la calle, está bien sola la cuadra. Dije, dijo, no dejes que el diablo, no, ten mucho. Yo le decía, tú, espérate, Dios nos va a sorprender. Y él se sorprendía porque pasamos por una calle y la gente salía, los jóvenes salían. Y entonces abrí la iglesia y recuerdo que gente venía. Ahorita, mira, no te voy a mentir, tenemos 50 miembros en la iglesia. Y no es una iglesia lujosa como muchas iglesias, sí, no es una iglesia, no tiene batería, no tiene quizás instrumentos. Estamos haciendo las bancas, ¿sabes de cómo son? Son de madera, ¿me explico? Entonces Dios nunca se queda con nada, dice la palabra de Dios, amén, que Él nunca se queda con nada. Tenemos a un Dios que es dueño del oro y de la plata, ¿me explico? Entonces, para poder saber quién es el dueño del oro y de la plata, a veces tenemos que entender algo, que primero tenemos que estar enfocados en el propósito de Dios, porque las bendiciones van a llegar hacia ti, y no van a llegar, te van a perseguir a ti. Entonces, cuando empecé en el ministerio, recibí muchas críticas, y sí, de evangelista, pero gloria a Dios por ello, amén. Yo siempre he dicho algo, sí, de Jesús hay gente, hablaban. y es cierto, y es necesario que hablen de ti. Le decían brujo, le decían tantas cosas. Y sabes, es bueno que hablen de ti, es bueno. A mí me gusta mucho que hablen de mí, ¿sabes por qué? Porque eso me hace saber que estoy bien delante de Dios. Claro. Que no hablan mal de mí, eso me hace saber que soy como ellos también. ¿Me explico? Que nomás estoy ahí sentado nomás, no. Entonces, aquí eso se trata, de que ya estamos en un tiempo donde dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El padre ya no le pega al hijo, el hijo le pega al padre ahora. Entonces, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Amén. Y sabes que hay gente que le avienta a los cristianos, y sabes que esa gente es la que un día sirvió a Jesús. Sí. Esa gente es la que un día tuvo un encuentro con Dios, y lamentablemente por causa de nosotros mismos se alejaron de la iglesia. Entonces, tú pastor que me escuchas, tú líder, tú evangelista, tú profeta, lo que tú tengas de ministerio, el Señor nunca te mandó a estar sentado. El Señor nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Mira, hace poquito, ayer y antier, alguien me decía, pastor, yo estaba en mi casa, pastor, ¿cree que puedo orar por mi mamá? Está muy malita, sabe que en la casa se aparecen sombras, se mueve esto y el otro. ¿Cuándo puedo ir? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo puedo las 24 horas del 7. ¿Cuándo quieres que hablemos? No, pues mañana. Ok, muy bien. Pero sí puede. Sí, claro que sí. Porque ese es el llamado, ese es el ministerio, ¿no? El mandamiento de Dios. Y no importa cómo sea la hora, no importa si no tienes, tú tienes que ir. Es el amor. El amor hacia los demás. Sí. No, pues qué bonito va, como yo sé que ya se nos ha ido el tiempo, Amén. Yo sé que ya es tiempo de terminar. Quiero aprovechar aquí Martín Nava, buenas noches, saludos. Ceci Castro desde Riveras, etapa 4, saludos hermana y hermano, Dios les bendiga, oramos por la juventud. Así es, pues es que hay mucho que decir, ¿verdad? Sí. Hay mucho que contar, pero pues el tiempo apremia, ya se nos pasó poquito el tiempo, pero pues te felicito, Josué. No dejas que nada te distraiga. Por ser joven, vemos muchos jóvenes en la Biblia que hicieron grandes cosas Amén. Para Dios. No dejes de amar, de amar a tus ovejitas, Amén. De llorar, de orar. ¿Sabes qué? Sobre todo de tener una relación con Dios. Amén. Mientras tú tengas una relación con Dios y llores en su presencia y te apartes a los montes y ayunes y no dejes de sentir ese amor por las almas. Amén. Dios va a seguir moviendo todo a tu favor, porque lo podemos ver, ¿verdad? Como dices tú, por sus frutos los vamos a conocer. Vemos tus frutos y qué bueno. Y pues tampoco te dejes mucho influenciar por la gente, por lo que digan. Siempre van no, gloria a Dios, porque siempre van a decir cosas. Sí, es cierto. Y sabes que los que van a hablar mal de ti son los que con los que un día conviviste con ellos. Los que un día platicaste con ellos. Pero cierra tus oídos, perdónanos, ora por Amén, ellos. amén. Al contrario, yo le decía, porque alguien me decía, Josué, están hablando mal de ti, y mira, y esta persona, tú déjalos, ellos nos ven como si fuéramos como que, me explico, pero no, tú entiendes esto. Yo le decía a alguien, tú entiendes esto, no, el amor de Dios
te hace amar a los que te hacen el mal. Así es. Entonces, Oren por él. Si ustedes amén. lo ven sus en vivos, ven cómo Dios lo ha levantado ahorita con su iglesia, ya de 50 miembros, ya quisieran muchos. Sí, ella me decía, oren mi por mismo él. pastor me decía, yo inicié creo que con 5 personas. Y yo porque mi primer servicio iniciamos con 45, 50, 38, pero no hemos bajado. Y gloria a Dios, tengo 12 jóvenes. 12 jóvenes, la gloria es para Dios. Y ¿sabes qué? Para mí, yo te voy a decir algo. La visión es ganar almas para Cristo. Entonces, yo los traigo así como cortitos. Y vamos a hacer esto ahora vamos a hacer esto, y así. Entonces, de hecho, hoy también dijimos, hoy vamos a ir a repartir folletos, y el sábado también, y así. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Se trata, no que la iglesia esté, no. Se trata de que prediquemos de Cristo, amén. Así es. Y dice la palabra del Señor que aunque tu principio es pequeño, amén. Tu postre será Lo grande. recibo en el nombre de Jesús. Tú créelo y amén, verás amén. cómo Dios te va a una iglesia en honor. Pero amén. no por vanagloria, no, por amor a las almas. Porque más familias sean transformadas por el poder de Dios, así como lo fue un día tu casa, ¿verdad? Que fue restaurada. Sí, amén. Pues que Dios te siga usando, me da mucho gusto que hayas venido, ¿verdad? No, gracias a Ya Dios. aquí ya nos fuimos recio, como dirían Dios por ahí, ¿verdad? Pero aleluya. Pues ahí vemos con el patrón. Gracias, patrón, por permitirnos este tiempo, ¿verdad? Yo sé que Dios habló a los corazones. Pues da la dirección de tu congregación, sí. Por si alguien no tiene dónde congregarse, de la invitación. Amén. Es Templo Cristiano Voz que clama en el desierto, está ubicada en Urbivilla Bonita, calle Pegasi 1773. Urbivilla Bonita, calle Pegasi 1773. Quizás no es así, es de tablas, ¿verdad? Pero es una casa llena del poder de Dios. Es un templo humilde, pero es donde el poder de Dios está ahí. Porque hemos mirado corazones quebrantados delante de Dios. Tantos jóvenes, han ido jóvenes drogadictos, de hecho están yendo jóvenes drogadictos, y ahí están siendo quebrantados por Dios. Entonces, Templo Cristiano es una iglesia para todos, es una iglesia para todos. Amamos lo que Dios ama y vivimos por lo que Él murió. En nuestros corazones. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí nos vamos, nos despedimos. Gracias por haber venido, por decir tu testimonio. Amén, amén. Y pues bueno, ¿algo más que quieras añadir? No, pues quiero mandar saludos rápido, amén, para, pues más que nada a mi familia. Mi mamá es la que me está apoyando mucho, de hecho. No, desde que se abrió la iglesia, llevamos para 2 meses. Ella sí está yendo cada domingo. Los domingos es a las 5 de la tarde, sí, cierto, 5 de la tarde. Y pues mando saludos a mi familia, a mi mamá. Pues a mi congregación también, amén, a la hermana Sandra, a la hermana Ruth, a Rosita, a Eliu, a todos, amén. Mando saludos a todos, a Miguel, a todos, ¿no? Pues están varios jóvenes, ¿verdad? Pero Dios bendiga a todos. Y iglesia, gracias por todo. Siga orando por ese siervo, acuérdese de ese siervo, amén, porque el enemigo quizás quiera hacer algo, pero no va a poder, porque sus oraciones están a favor hacia nosotros. Sí, amén. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de más de una hora. Si usted siente en su corazón apoyar el ministerio de Josué, hágalo, porque también esta es bendición, sembrar amén. En buena tierra. Y cuando sembramos en buena tierra, hay una buena restitución hacia nosotros. Si no lo haga por eso, hágalo por amor a Dios. Amén. Si usted tiene ahí unas sillitas que le puedan bendecir a Josué, siémbreselas en su, si tiene bloques, lo que sea, el lugar es de ustedes. Estamos en un terreno, sí, en un terreno. Ok. Sea de bendición para él, para su vida, para su ministerio. Muchas gracias por haber estado aquí en Entre Líneas con la servidora Pameluna. Como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí, de toda misericordia. Amén. Nos vemos en la próximo jueves de 7 a 8 de la tarde. Saludos a todos. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas.
¡Hasta luego!